Último minuto. Hay nuevas excavaciones por la búsqueda de Julia Chuñil. Diego Sangüesa está en el lugar y nos amplía la información hasta ahora. ¿Qué tal, Diego? Último minuto. ¿Cómo estás, Sabrina? Muy buenos días. Sí, mira, acaba de llegar maquinaria a este punto, el fondo La Fritz. No se había excavado con maquinaria, por lo menos en este lugar. Ya llevamos varios días de búsqueda de Julia Chuñil acá en el predio. Estamos en el día 28 y se decide modificar entonces, ampliar este radio de búsqueda hasta el fondo La Fritz. Eso ha ocurrido hace minutos acá en este sector. De hecho, estamos viendo ya imágenes allí de hace algunos minutos donde ingresa esta maquinaria en compañía del personal de Carabineros, del Lavocar y la SEP también, que está trabajando en estas diligencias. Los días anteriores habíamos visto, por ejemplo, a personal de la SEP y del Lavocar ingresar hasta el fondo La Fritz para tomar algunas muestras, para realizar algunos peritajes, pero no se había visto ingresar con maquinaria pesada, como es en este caso esta máquina retroexcavadora que ustedes se ven allí en la imagen, que va ingresando a través de uno de los portones de ingreso al fondo La Fritz, y donde comenzarían entonces ahora ya a realizar excavaciones directamente en ese lugar. Esto tras excavar gran parte del perímetro de la casa de Julia Chuñil. Allí se ha buscado en la zona del patio, en las inmediaciones también cercanas al bosque, y de minuto no se ha encontrado nada. Por eso entonces Carabineros, en medio de su planificación, decide ampliar este radio de búsqueda y trasladarlo acá, al fondo La Fritz, donde nos encontramos en este minuto. Este portón os impide evidentemente el acceso, es un predio privado, y por lo tanto Carabineros está en el interior trabajando ya de este lugar, y no tenemos imágenes visibles para poder llevarles a ustedes las excavaciones, pero ingresó esta maquinaria, se nos dice que se va a comenzar ya a trabajar allí derechamente. Recordemos por qué es tan importante el fondo La Fritz, porque acá había una bodega donde Julia Chuñil, su hijo también, Javier Troncoso, quien es el imputado en este caso, acusado por parte del Ministerio Público del parricidio de su madre, ellos pernoctaban acá en este lugar, en esta bodega que se encuentra al interior del fondo La Fritz, cuando traían a pastar a sus animales hasta este sector. Debido a la distancia que queda con la casa, cerca de 2 kilómetros aproximadamente, ellos venían y pernoctaban en ese lugar. Allí, en esa bodega, se encontró esta llave de un portón del acceso también al fondo, que Javier, en su declaración inicial, según el Ministerio Público, habría dicho que se extravió la llave junto a su madre, cosa que después este llavero fue encontrado por personal de Carabineros en el mismo lugar donde pernoctaba él cuando traía a pastar los animales. Entonces se determinó esto a través de unas cámaras trampas que dimos a conocer en exclusiva en reportajes de Mega Noticias, donde se veía a Javier cuando ingresaba con otras personas que no utilizaba las llaves, pero cuando él ingresaba solo sí ocupaba las llaves de acceso al portón del ingreso al fondo. Eso obviamente llamó la atención de los investigadores, producto del relato que él había dicho inicialmente, que estas llaves se habrían perdido. Eso fue un punto que puso el enfoque acá, en el fondo La Fritz. Otro punto importante también que ocurrió en medio de la búsqueda fue que en abril y mayo del 2025 del año pasado se encontró sangre acá en este lugar, en ese mismo punto, en esa misma bodega. Se determinó en ese entonces que la sangre sí pertenecía a Julia Chuñil Catricura. Eso se determinó a través de un match de ADN con la sangre de Janet Troncoso, la otra hija de Julia Chuñil, que también está imputada en este caso por ser cómplice del parricidio de su madre, según lo que ha dicho el Ministerio Público. Esos son los detalles, esos son los antecedentes entonces que llevan ahora a los investigadores, al Lavocar y a la SEP de Carabineros hasta este punto, al fondo La Fritz, para comenzar ya a realizar excavaciones en este lugar. También hay versiones contrapuestas, esto es el lado de la teoría del Ministerio Público, pero la defensa y también los hijos de Julia Chuñil desde un principio apuntaban a este lugar, al fondo La Fritz. Ellos culpaban incluso al dueño de este predio, a quien se indicaban como que había tenido algunas rencillas anteriores con Julia Chuñil en el pasado, producto de este mismo tema, de que traía sus animales a pastar acá, de problemas también de tierras.
y lo apuntaban directamente a él como la persona que estaría detrás de la desaparición de Julia Chuñil. Esto es por parte de la versión entonces de los hijos, que en ese entonces eran querellantes en esta causa, eran las víctimas de la desaparición de su madre, pero recordemos que todo cambia el 14 de enero de este año cuando la Fiscalía decide detener a los hijos de Julia Chuñil y allí se da el vuelco en este caso. Entonces hay dos versiones contrapuestas acá, tanto la de la familia como la teoría del Ministerio Público, y que llevan finalmente a que hoy se comienzan a realizar excavaciones en este punto. Vamos a seguir muy pendientes de los resultados de este lugar, de esta zona, pese a lo complejo que es reportear acá. Como les digo, es un terreno privado y no hay mucha visibilidad de los trabajos que se están realizando. Solo pudimos ver entrar maquinaria, al personal de Carabineros que llegó a realizar diligencias hasta este lugar. Como les decía, se había ingresado anteriormente al fondo con efectivos de Carabineros solo para tomar muestras, para realizar diligencias, pero es primera vez que vemos entrar aquí una maquinaria pesada, una retroexcavadora, para ya comenzar a buscar y a excavar en este punto. Así que sin duda uno de los puntos de interés que se cambia entonces desde el predio, desde la casa de Julia Chuñil, y ya se comienza a ampliar hasta esta zona del fondo Las Fritz. Sí, esperemos que existan avances en la investigación. Solo entender una cosita, Diego. ¿Este lugar está cercano o lejano al punto de investigación que estaba antes, que era esta casa y también la bodega? Ahora. Está a unos 2 kilómetros, Sabrina, del lugar donde nos encontrábamos, en el predio de Julia Chuñil. Eso es lo que tuvimos que recorrer hasta este lugar. Claro, vimos el movimiento de la maquinaria. Esta máquina salió desde ese lugar. Es una máquina amarilla que hemos visto durante todos estos días excavar en las inmediaciones de la casa de Julia Chuñil. Y claro, nos llamó mucho la atención que haya salido del predio en dirección hasta acá, hasta el fondo de la Fritz. Y bueno, finalmente sospechábamos que venían hasta este lugar. Pudimos venir hasta este punto, recorrer estos 2 kilómetros aproximadamente, y allí nos dimos cuenta que el personal de Carabineros estaba ingresando con esta maquinaria hasta el fondo para comenzar a realizar ahora excavaciones acá. Recordemos que esto se suma también a las excavaciones y la búsqueda que se está haciendo en algunos puntos del bosque cercano a la casa de Julia Chuñil. Sí, ahora, Diego, ¿se espera si eventualmente podría existir una vocería o algo para ir aclarando también las dudas que existen en torno a este nuevo punto de interés de excavación? Lo que se nos ha dicho, por lo menos desde Comunicaciones de Carabineros, que se van a entregar vocerías cuando hay novedades. Lo que quiere decir, por ejemplo, si hoy hay alguna novedad acá en el fondo Las Fritz, claro, deberíamos tener alguna vocería por parte de ellos. Ahora se nos ha dicho desde el Ministerio Público que el día jueves hay un equipo de la Fiscalía que va a visitar el lugar de búsqueda. Van a revisar el avance que tiene hasta ahora la investigación, van a tener una reunión acá en terreno con el personal del Laucar y de la CEP de Carabineros para revisar esta planificación que tiene Carabineros. Recordemos que tienen como plazo por ahora, por parte del Tribunal de los Lagos, hasta el día 28 de febrero. Esa es la autorización para buscar acá en el lugar. Se tendrá que determinar, obviamente, si no hay novedades, si es que este plazo se va a extender o no, y eso depende de la solicitud que haga la Fiscalía, y por lo tanto es importante también esta visita que se va a tener el jueves acá. Se nos ha dicho que no vendrá la fiscal regional Tatiana Esquivel porque está de vacaciones, y las vocerías también van a ser desde la Fiscalía Nacional. Por lo tanto, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra también el jueves acá, con esta visita del equipo de la Fiscalía, que además está trabajando junto a la fiscal regional en esta investigación. Esperemos que existan novedades, ¿ah? Diego, mantenemos las líneas abiertas contigo y retomamos el contacto cualquier cosa. Muchas gracias. Seguimos pendientes por acá. Gracias.